Estamos a pocos días de un acontecimiento histórico como lo es la Navidad. Un tiempo en el que por lo menos los católicos hablamos de tiempo de espera, que es el Adviento. Por ejemplo, estamos ahora en la tercera semana de Adviento, mañana partimos a la cuarta semana en la que entra entonces la Navidad. Es un tiempo donde tenemos que tratar de cambiar, mejorar, para que podamos tener mejores ciudadanos y ciudadanas, no aquellos que se creen la última Coca-Cola del desierto, ni que se creen que son insustituibles. Todos tenemos un tiempo limitado sobre la faz de la tierra. Y ese tiempo limitado tenemos que pasarlo como lo pasó Jesús, nuestro Señor, haciendo el bien. Esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite como cada sábado por generacionesradio.com. Estés donde estés. Les habla Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Recuerden que le ofrecemos servicios de psicología online en vista del distanciamiento que tenemos que mantener fruto de la pandemia y sobre todo también para aquellas personas que puedan tener alguna dificultad de tiempo para encontrarse con nosotros de manera presencial. También que estamos patrocinados aquí únicamente por Dios, por lo que pedimos tu ayuda para ver si este año que entra, este año 2021, podemos tener algún otro patrocinador aparte de nuestro Señor para poder mantener este programa en la plataforma de Generaciones Radio. Entonces, también debo recordarles que este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva, es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Nosotros buscamos trabajar con ustedes siempre un contenido que sea agradable y de mucho conocimiento, por lo que acabamos de decir. Pueden comunicarse con nosotros al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto0712-1972 @gmail.com. Nuestro contenido esta semana es especial. Vamos a hablar, después de un momento de reflexión que viene con el tema de la Navidad, vamos a hablar de un tema que a muchos de nosotros nos pasa y quizás ni nos damos cuenta. Vamos a hablar del trastorno narcisista. Este programa, saben, conducido por su servidor. Invita a que últimamente no tenemos invitados, pero vamos a trabajar el tema del trastorno narcisista, donde espero sea de mucho conocimiento para ustedes, que cuando vean en YouTube también lo puedan compartir y comentarlo. Después de este tema de el narcisismo, vamos a venir entonces con el tema del origen de la Navidad. Vamos a ver cuál es el verdadero origen de estas fiestas que todos compartimos, vivimos en alegría, armonía, y que este año van a ser un tanto diferentes. Y ya después de esto, entonces, venimos con, ahí mismo ya en el tema, cerramos nuestro programa del día de hoy, deseando a todos una feliz Navidad y que el año que viene, 2021, sea de éxito para todos. Lo que decíamos antes, cuando comenzó la pandemia, es tiempo de reinventarnos y de evaluarnos. Ya la semana que viene, en el último programa del año, entonces diremos otros elementos que tenemos que compartir con ustedes para que puedan entonces, vamos a decir, reflexionar con respecto a las expectativas que tenemos que tener para el próximo año 2021. Entonces, sin más nada que decirles, empezamos de inmediato aquí en Orientaciones para la Vida, en un momento de reflexión por generacionesradio.com. Estés donde estés. En Orientaciones para la Vida, un momento de reflexión que dice así: que el milagro de la Navidad llene tu corazón con la calidez y el amor. La Navidad es época de dar y compartir. Es el tiempo de amar y perdonar. ¡Feliz Navidad! Nuestra reflexión en el día de hoy va muy a tono con lo que vamos a vivir
el próximo 24, 25 de este mes, que es la Navidad, el tiempo de permitirle a nuestro Señor Jesucristo que nazca en nuestros corazones y en nuestras familias. Por eso la reflexión dice que el milagro de la Navidad llene de calidez y de amor tu corazón, porque es tiempo para dar, es tiempo para entregar lo que somos. Eso es la Navidad, que podamos nosotros bajar un poquito esa agresividad, bajar toda esa situación de indiferencia, de ignorancia frente al dolor ajeno, que podamos nosotros entender que este es un tiempo de dar, pero dar no solamente por decir toma, sino un tiempo de dar con el corazón, con el alma. Por eso dice nuestra reflexión, calidez y amor, que el milagro de la Navidad nos llene, para que podamos así vivir una Navidad como quizás hace tiempo que no la vivimos. Por esta razón, es importante que en estos días nos olvidemos un poco del consumismo y sobre todo en un tiempo en que no tenemos mucho, comenzar a gastar sin pensar. Hay cosas que son tan baratas, pero que cuestan tanto al mismo tiempo, como una llamada felicitando, como una llamada de aliento, como un abrazo, siempre y cuando nos lo podamos dar. Porque este tiempo de pandemia ha cambiado un poco la forma de ver la Navidad. Tenemos que vivirla con respeto, con prudencia, cuidando los protocolos. Nuestras autoridades dominicanas dicen que no podemos estar en reuniones de más de 10 personas, pero la Organización Mundial de la Salud dice que evitemos las reuniones familiares durante este tiempo de pandemia. O sea, yo pensando sin tener que llevarme de uno ni de otro, digo que vivamos con el protocolo, con la prudencia, con el respeto a la vida, porque este es un momento donde muchos se van a alegrar por las fiestas, otros se van a entristecer, porque quizás en este año y por la fuerte pandemia han perdido a un ser querido muy amado. Y tenemos que tratar de ser conscientes de que no todo el mundo va a celebrar en esta ocasión. Así que espero que este milagro que dice nuestra reflexión de hoy llene nuestro corazón de calidez y amor en favor de aquello que más nos necesita. Así que no se nos vayan, que después de la pausa venimos con un tema muy bueno. Vamos a hablar del trastorno narcisista. Cuando usted dice que una persona es un narcisista, vamos a ver a qué se refiere este trastorno y qué pasa con la persona que lo padece. Así que no se nos vayan, que eso es parte de nuestro contenido en el día de hoy. Y regresamos en un momentito, después de la pausa, aquí a Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. El trastorno narcisista o narcisismo es cuando una persona tiende a proyectarse hacia sí mismo o hacia afuera como algo superior posiblemente a lo que es. Vamos a ver entonces en desarrollo qué más o menos se refiere este trastorno, que muchas veces tenemos personas a nuestro lado que lo padecen y ahora nos vamos a dar cuenta cómo podemos identificar a un narcisista. Entonces, precisamente, el narcisismo es el amor que una persona se dirige a sí misma y por lo tanto se refiere al mito o a la historia de Narciso, que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Ya vemos que eso es, como decíamos, enamorarse de sí mismo. Entonces Freud lo introdujo en su obra, pero con una definición un poco más difusa. Vemos nosotros aquí que es una autoadmiración, algo exagerada que uno tiene de sí mismo. Por eso Freud, que usa muchos términos, utilizando lo que es la mitología griega,
historia antigua, como por ejemplo aquí tenemos el narcisismo, que se refiere a la historia de Narciso, como acabamos de escuchar, pero también conocemos el complejo de Edipo, también lo que son las entidades de la personalidad como el id, el ego y el superego, que él utiliza para poder desarrollar su teoría del psicoanálisis. Entonces, si bien se puede entender que una persona puede poseer una serie de rasgos que son propios de la personalidad normal, el narcisismo puede también manifestarse como una forma patológica extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en el que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Cuando nosotros decimos que si bien se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, porque cuando dice esto es porque a todos nos gusta que nos reconozcan, que seamos tomados en cuenta como ejemplo, que digan quizá lo buena persona que somos o lo talentoso que podemos ser en algo. Pero cuando ya raya en la obsesión nuestra, como por ejemplo en las redes sociales, que las personas suben fotografías o suben ciertos elementos buscando un like para que otros les diga, cuando la persona no recibe este like, que es como esa especie de reforzamiento, entonces se siente mal. Eso es lo mismo que le pasa a un narcisista, que cuando no es tomado en cuenta, no se siente admirado, es algo sumamente ofensivo para sí y doloroso, inclusive, cuando esto pasa. Por eso, el narcisismo, como un trastorno de la personalidad, es algo que todos en algún momento tenemos que tratar. Fíjense, entonces, el trastorno narcisista es de los tipos de trastornos de la personalidad que consiste en la autoadmiración exagerada, como ya hemos dicho, que una persona siente sobre sí. Relativamente, este trastorno se designa como un enamoramiento de sí mismo o vanidad basado en la imagen propia o ego. Aquí vemos esta imagen que nos recuerda la historia de Narciso, que por querer besar su reflejo en el agua, se ahogó. Entonces eso pasa cuando una persona, ustedes ven que muchísimas veces viven cambiando de look, buscando siempre los comentarios, sobre todo que les resulten positivos, porque ahí sí reciben algo negativo. Es sumamente terrible, fatal para ellos. Entonces, ya vemos que el narcisismo básicamente esa es su esencia. Uno obsesionarse con uno mismo, por decirlo así. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de lo que es su propia importancia y como ya hemos dicho, vamos a decir a lo largo de este tema, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, por lo que esta persona no solo tiene esta necesidad profunda y atención excesiva, sino también de admiración, de relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás, porque se valora tanto, se ama tanto a sí mismo que le es imposible muchas veces amar a otra persona que no sea sí mismo o sí mismo. Muy bien. Detrás de esa aparente seguridad y admiración que la persona tiene de sí misma, se esconde una baja autoestima exagerada ante las críticas más insignificantes que en lo absoluto afectarían emocionalmente a otras personas con mejor estima de sí misma. Porque, por ejemplo, yo recuerdo un caso como psicólogo en el que una joven se separó hace ya varios años de su pareja y entonces vivía publicando cosas en las redes sociales de esa persona. Hasta que yo le dije, sin que me lo preguntara, Lana, mira, deja de publicar cosas de tu expareja, porque eso a él le da a entender eso, que tú todavía piensas en él y le da más importancia todavía. Entonces, cuando ella me escuchó y dejó de comentar ya sobre ese fulano, siguió su vida y al poco tiempo ya tenía una pareja que creo que ahora está felizmente casada con esa pareja, porque se quedó anclada en principio con la otra persona y el tanto hablar de una persona, aunque uno no quiera, demuestra que uno piensa en esa persona. Y si ya dejó de importarme, como muchas veces yo exclamo, entonces dejo eso, porque eso no vale la pena que yo esté hablando tanto de eso. Por eso es que cuando muchas veces esta persona recibe un consejo o una crítica,
se ofenden de manera terrible porque no carecen de esa fortaleza emocional para entender de que en la vida hay de todo. Y así como hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que te mienten para hacerte sentir bien, pero hay otras personas que te dicen la verdad porque te aman, aunque te hagan sentir mal. El trastorno narcisista también, por otra parte, puede provocar dificultades en diferentes aspectos de la vida de una persona, como lo es en sus relaciones sociales, ya sea en la familia, la escuela, la iglesia, el trabajo, así como en los referentes a asuntos económicos. Una persona narcisista generalmente cuando explota, explota de manera violenta, cuando no es atendido, no es reconocido, no es valorado como entiende que debería serlo, sobre todo cuando hablamos de aspectos económicos, que puede ser una persona tacaña, pero que con 100 pesos espera que le guarden arroz, habichuela, le guarden un postre, le guarden un buen jugo, y sabemos que eso no es posible. Entonces necesita creer que es como, tiene un síntoma parecido al síndrome del emperador, del niño emperador, donde cree que todos estamos para servirle. Entonces, en ese caso, podemos decir también que los narcisistas es posible que sean individuos infelices cuando no son reconocidos ni son cumplidas sus expectativas de servir de modelos o referente para los demás. Por ejemplo, cuando nadie les felicita, cuando alcanzan alguna proeza o logro X, o que nadie se acuerda de su cumpleaños, así como cuando no inspiran el respeto ni esa admiración que tanto buscan al desempeñar un rol, sobre todo de dirección. Tenemos unos jefes a veces que siempre quieren que le digamos que lo está haciendo bien, que dirige bien. Cuando nadie se lo reconoce, usted ve como cada manera de que alguien se lo diga o si no se molesta. Entonces, cuando muchas veces no nos acordamos de los cumpleaños de alguien, la persona se ofende, no piensa que yo puedo tener algún problema o todos podemos estar ocupados que se nos escapa. Este servidor por lo menos agradece al Facebook que me recuerda por lo menos cumpleaños de todos mis contactos, porque si no se me olvidará muchísimo y ahí yo aprovecho. Y no solamente, a algunos le escribo por Facebook, claro que sí. La mayoría los llamo si tengo su número de contacto, porque entiendo que una llamada la van a valorar más que un mensaje que quizás no lo van a ver o que se olvida con el tiempo. Pero eso es lo que hago yo en mi caso. Cada quien lo puede hacer como mejor lo comprenda o lo entienda. Entonces, estos narcisistas suelen ser personas insatisfechas cuando otros no parecen gozar de su presencia. Sin embargo, buscan destacar algo al pregonar algo de lo suyo. Es decir, si una persona habla de algún aspecto positivo, como cuando alcanza una proeza, estos suelen anular, quizá con un tono de voz alto o interviniendo rápido a los demás, destacando la supuesta superioridad de lo que logra o tiene. Entonces, por esto te ve gente que cuando usted pone un tema, ellos de una vez saltan con el mismo tema, pero destacando lo de ellos, porque ellos entienden que lo de ellos es superior y no dejan muchas veces, es una persona que muchas veces no dejan que el otro se exprese. Y hay personas que se sienten al menos muchas veces cuando se encuentran con personas como esta que quieren imponer un criterio, quieren imponer una idea e inclusive un recuerdo lo quieren imponer delante de los demás. Entre las causas del trastorno narcisista, vamos a mencionar unas cuantas. Tenemos que aunque se desconocen las causas en sí del narcisismo, estas se podrían asociar al entorno, es decir, relaciones disfuncionales entre padres e hijos, sea por amor exagerado o desvalorización excesiva. No entran en sintonía con la propia experiencia de los niños. Esto quiere decir que cuando los padres añoñan, como dice, o consienten demasiado, pueden sencillamente volver a una persona narcisista. Pero también en sentido contrario, cuando son muy desvalorizadas, así como puede ser una persona pesimista o depresiva, así puede ser una persona que busque destacar para demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que vale muchísimo. Entonces, no solo lo hace para llegar a un tono, vamos a decir, aceptable, sino que exagera. Por eso en el entorno, cuando una persona tiene esta devalorización, que la gente ve cómo después
busca proclamar que es una persona valiosa, que logró superar tales o cuales dificultades, que logró sobreponerse, que él es un ejemplo para la comunidad, para los jóvenes, para los demás. Entonces, ahí tenemos los dos extremos, cuando es un amor exagerado de parte de los entornos, de la familia, así como de desvalorización excesiva de la misma. Lo que todas las personas, según vayan creciendo, se vayan desarrollando, van a necesitar siempre de un refuerzo, pero hay que enseñarles a nuestros niños que a veces se tiene y a veces no, que a veces se gana y a veces se pierde, que muchas veces puedo lograr algo, pero otras veces no lo puedo lograr. Y no significa que tengo que frustrarme por eso. El narcisismo o narcisista sí suele frustrarse. Otro aspecto, decíamos, ¿verdad? Primero que en el entorno. Otra de las causas es la genética, por características o rasgos heredados de los antecesores nuestros. Porque, por ejemplo, si mi mamá era una persona, vamos a decir, un poco arrogante, yo puedo aprender eso de manera social, pero también lo traigo en los genes. Por ejemplo, hay personas que dicen, todos los Pérez son así, o todos los Rosarios son así. Tienen que ganar los Rosarios, andan buscando una supuesta herencia, pero pongo un ejemplo nada más, no quiero burlarme de ellos ni de nadie. Entonces, eso sucede, todos los Pérez son así. O sea, porque hay personas que genéticamente no solo a veces tienen un parecido físico, sino también actitudinal, que como que se hereda. Y también tenemos otra causa que puede ser neurobiológica, que se refiere a la conexión funcional entre el cerebro, la conducta y el pensamiento. Esto viene a ser que lo que yo pienso en mis adentros se manifiesta en mi conducta, pero también en mi pensamiento. Por lo tanto, hay una conexión aquí, digamos, de sistemas internos del ser humano que pueden ser causantes también del narcisismo, sobre todo en los procesos de pensamiento, en el cognitivismo que la persona realiza para poder destacarse, para poder manifestarse, para poder demostrarse o demostrar que sí tiene mucho valor para sí mismo y por qué no para los demás. Entre los síntomas del narcisismo tenemos el poseer una exagerada prepotencia, porque ya eso de hecho lo hemos mencionado en varios momentos de este tema. Pueden ser muy prepotentes, tienen una necesidad excesiva de ser admirados, así como un alto sentido de privilegio. Donde ellos llegan, hay que hacerlos sentir como reyes, hay que sentir que son importantes para poder sentirse, como decíamos hace unos momentos, con un síntoma parecido al síndrome del emperador. Entonces, otro aspecto, otro síntoma es confiar en que será reconocida aún sin méritos, esa superioridad que tiene esa persona, la justifica de esa manera. Aún quizás no se lo merezca, busca ser destacado y ser reconocido. Vemos, por ejemplo, cuando una persona, un niño, una persona es reconocida, que alguien reclama, pero y yo. Entonces, eso pasa. Eso puede ser, no digo que sea una persona narcisista todo el tiempo, a veces hay personas que son tratadas con injusticia, que en verdad son merecedores de una premiación, de un reconocimiento, y sin embargo, a otra persona que quizás se esfuerza menos o que quizás no hizo nada, es la premiada. Por esa parte, no quiero decir que todo el mundo sea narcisista. Eso se da en determinados momentos. Los otros, aquí, por ejemplo, enfatizan o enfatizar de más en sus logros y talentos. O sea, ellos pueden ser buenos en algo, pero quieren que se destaque tanto, que se aumente todavía la creencia de que es una persona capaz y con alto potencial. Por eso, otro de las causas es preocuparse por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Vemos como muchas personas pueden ser agraciados físicamente, sin embargo, estos se preocupan tanto por esa belleza que descuidan otros aspectos emocionales. Por eso también cuando se habla de la belleza física, que muchas personas tienen ventajas sobre otras, se da la situación de que buscan una pareja que sea
prácticamente como ellas, porque al considerarse perfectos o perfectas, buscan a alguien que sea a sí mismo, por decirlo así, y buscan algo que hasta cierta forma coincida con lo que está buscando. Otro aspecto es el creerse siempre superiores y que solo pueden relacionarse con personas como ella, lo que acabamos de decir con respecto a la belleza o la pareja perfecta. Buscan siempre su grupo. Ellos pueden ser una persona de escasos recursos, pero tiene una mentalidad de poderoso, de rico, que busca siempre codearse de alguna manera con personas de las cuales considera a la clase que pertenece. También buscan imponerse en las conversaciones y percibir a los demás como seres inferiores. Suponen que son merecedores de favores especiales con una conformidad indudable a sus expectativas. Es decir, que ellos muchas veces creen que porque conocen a un personaje o algo y van a un sitio, creen que hay que darle privilegio y si hay una fila, entienden que no tienen que hacer fila porque son amigos del encargado o tienen algún tipo de privilegio X que le impide ver la realidad. Y se supone que ellos buscan o piensan que ellos son merecedores de todo lo que pueda haber a su alrededor. También buscan obtener ventajas sobre los demás para lograr lo que desean. Es decir, hemos dicho ya que buscan anular muchas veces a los demás para ellos poder sentirse grandes y poderosos. Muy bien. También son incapaces de considerar las necesidades y sentimientos de los demás, lo que decíamos. Esa excesiva admiración de ellos les impide poder percibir los logros y las proezas de otros. Es por esto que tenemos que cuidarnos de este tipo de trastornos. Ambicionan lo que otros tienen, además de pensar que son envidiados de los demás. Es decir, si yo tengo un carro bonito, ellos también quieren un carro bonito. Pero si tiene un carro bonito y yo porque le digo que me gusta su carro, ellos entienden que si ellos entienden que están envidiando, o sea, lo mío es bueno, por eso que como yo tengo lo mío, los demás lo quieren. Y muchas veces también pueden ser arrogantes o altaneros, dando la impresión de ser jactanciosos, presumidos o engreídos. Muchas veces quizás no son así, pero suelen manifestarse de esta manera las personas que tienen este trastorno narcisista. Se empecinan en tener lo mejor de todo. Por ejemplo, la mejor casa o el mejor apartamento, la mejor ropa, las mejores relaciones sociales, tener todos los privilegios de sentirse por encima de los demás. Por eso es que ustedes ven que cuando buscan hacer una actividad o un trabajo se esmeran hasta lo último, solamente no porque hayan disfrutado hacer lo que hacen, no por el hecho de que otro reconozca que lo han hecho bien. En el mismo sentido, a las personas con el trastorno narcisista les resulta bastante difícil encarar cualquier cosa que entiendan es crítica, por lo que también pueden ser impacientes y molestarse cuando no son tratados de forma distinguida. Ya eso lo hemos dicho. Es posible que pasen por problemas interpersonales y ofenderse con suma facilidad. Es decir, pueden tener alguna dificultad y se ofenden rápidamente o entre dos o demás personas. Pueden reaccionar molestos y airados y con indiferencia en presencia de otros con la intención de parecer superiores. Miren ahí que ellos, ¿verdad? Se pueden enojar muchas veces para querer imponerse y sentirse superiores, así como tratar a los demás con desprecio hasta cierto punto. Entonces, por eso hay que cuidarse mucho de este trastorno. Es posible que tengan dificultades para regular sus emociones y las manifestaciones de su conducta. Recuerdo que en el programa anterior al nuestro estábamos hablando de la autorregulación emocional y esto es justamente lo que muchas veces el narcisista no puede. Tiene mucha dificultad para regular o manejar sus emociones, lo que tiende a expresarse o manifestarse en su conducta. Pueden padecer de fuerte estrés, como dificultades para salir de su zona de confort,
y adaptarse a los cambios. Que creen que lo de ellos es tan bueno que no necesitan cambiar. Y eso hace que tengan muchas dificultades para poder desarrollarse o adaptarse al medio donde conviven. Pueden ser altamente depresivos y exaltarse al no poder lograr la perfección que tanto anhelan. Decíamos hace unos momentos que el narcisismo, muchas veces la persona que tiene este trastorno simplemente tiene una baja autoestima, por lo que no tolera muchas veces la frustración. Entonces, ocultan sentimientos de inseguridad, vergüenza, humillación y vulnerabilidad. Muchas veces esa figura fuerte, poderosa, que todo lo puede, es sencillamente una máscara que las personas narcisistas tienden a utilizar o hacerse la víctima muchas veces. O sea, tienen esos sentimientos de humillación y vulnerabilidad y buscan proyectar una persona segura, fuerte, confiable. Estas personas suelen padecer por lo general, de no pensar que necesitan ayuda, porque no les gusta someterse a terapia. Y si lo hacen es por razones distintas al trastorno. Puede ser que por el alcohol, por las drogas, por alguna situación emocional, más no por el simple hecho de que son narcisistas. Por eso, agradecemos a Wikipedia, la enciclopedia de todos en Internet, así como también agradecemos a mayoclinic.org, porque gracias a ellos logramos mantener, mejor dicho, preparar este tema. Mucho contenido es de ellos. Yo sencillamente a veces comento o muchas veces sencillamente destaco algún aspecto de lo que he logrado de ellos. Así que muchas gracias por este momentito en que han compartido con nosotros. Y de hecho, quiero no solo agradecerles, sino también pedirles a ustedes que si conocen a alguna persona con trastorno narcisista, pueden recomendarles que se pongan con nosotros al contacto 809-497-9833 o escribirnos también a nuestro correo ernesto0712-1972 @gmail.com. Entonces, por eso precisamente es que estamos, vamos a decir, hablando de este tema del narcisismo, porque si necesitan ayuda psicológica, es bueno que la busquen a tiempo. A veces es muy desagradable cuando queremos hacer algo bien y no somos reconocidos, pero sencillamente porque entendemos que debe ser así. Así que no se nos vayan, que en unos minutos después de la pausa regresamos ya con el tema del origen de la Navidad, que vamos a tratarlo hoy a propósito de que el próximo jueves, me parece que el jueves 24, tendremos la fiesta de Navidad. Déjenme ver el calendario para no decir mentiras. Entonces, si el próximo jueves 24 será Nochebuena, el viernes 25 Navidad, y a propósito de eso, vamos a hablar un poquito del origen de la Navidad después de la pausa, aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Hablemos brevemente del origen de la Navidad, un tiempo en el que compartimos muchas alegrías, a veces penas, a veces situaciones difíciles, pero donde recordamos principalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque es lo que celebramos, su origen no radica especialmente en esta fiesta. Vamos a ver un poquito del por qué nace la Navidad, mejor dicho, la razón, el origen. Entonces, precisamente, por ejemplo, las festividades de Navidad nos recuerdan que la Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito, o sea, un acontecimiento importante para nosotros,
el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes. No estoy hablando si son católicos, si son pentecostales, si son adventistas, si son de cualquier otra comunidad cristiana. Es un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración, pero en el motivo principal de estas fiestas, que ya como lo mencioné, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, para los cristianos practicantes es una emotiva fiesta. Entonces, aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso imperio romano, a ritos paganos y que poco tiene que ver con el hecho histórico que conmemoramos, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso, es un tiempo vamos a decir, de felicidad también, porque la gente se siente menos quizá estresada en estos tiempos, en estas épocas. Pero lo que dice aquí con respecto al compartir regalos, compartir reuniones familiares, eso estamos hablando desde antes de la pandemia, porque ahora durante la pandemia las autoridades nuestras del gobierno dicen que no podemos estar reunidos más de 10 personas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que se eviten las reuniones familiares durante el tiempo de la pandemia. O sea, uno no sabe bien a qué creerle, pero el asunto es que históricamente es un tiempo de compartir, un tiempo de darnos a los demás, de ser solidarios también. De eso viene la palabra dar. Aunque como vemos, esto nace de otra fuente, no exactamente del cristianismo, sino de las fiestas del Imperio Romano, ciertos ritos a ídolos falsos, o sea, paganismo, que no tienen nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, nosotros hemos dado la connotación para hacerlas más festivas para nosotros. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué sucede? La verdad es que se desconoce a ciencia cierta cuál es la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor. Muchos hablan de abril o mayo, otros concluyen que en septiembre o octubre, otros hablan que es el 6 de enero por el asunto de la Epifanía, otros hablan que en marzo, en fin, no hay una fecha exacta. Sencillamente se ha traído esta fecha se ha puesto esta fecha para contrarrestar todo ese paganismo y a dioses falsos que se hacía en la antigüedad. Eso es una forma de cambiar un poquito la tradición. Entonces, justamente, aunque no tenemos fecha exacta, tenemos este día, que es un día posterior a la Nochebuena, que es cuando, vamos a decir, estamos en la vigilia, en la espera. Por ejemplo, para nosotros los católicos, estamos ahora en un tiempo de Adviento. Actualmente estamos en la tercera semana del tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera, de esperanza, de aguardar el nacimiento de nuestro Señor, que no solamente poner un nacimiento como el que vemos aquí en la casa, no, un nacimiento que tiene que ser en nuestro corazón para hacernos mejores personas, mejores seres humanos, más solidarios y más amables. También otro punto de esto a destacar son los regalos de Navidad. El origen de esta costumbre se remonta a los romanos cuando en Saturnalia también intercambiaban regalos unos con otros, y como ya nosotros suponemos, esto tampoco tiene que ver con el cristianismo. Eso es tan claro como el agua, sino que nosotros hemos dado otro sentido para adecuarlo a nosotros. Entonces, esto es porque se hacía Navidad con el tiempo de Saturno, por eso Saturnalia. Entonces ahí vienen estas tradiciones también que nosotros, por ejemplo, un tiempo atrás hacíamos muchos angelitos. Todos recordamos, los que son un poquito más de 25 o 30 años, recordamos los angelitos, que por el interés económico que le hemos dado a eso, es que se han ido, vamos a decir, cayendo en el olvido, se ha ido poniendo ya de lado esos intercambios de regalos, a menos que nazca de manera espontánea
de nosotros poder llevarle un regalo a una persona que queramos destacar, entre otras, por su trato hacia nosotros, por su compromiso muchas veces con el trabajo, y así sucesivamente usamos otros motivos que ya no son los mismos angelitos. También tenemos que durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que nos las hacemos a nosotros mismos, creo que estábamos diciendo hace un momento, en forma de regalos, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños tampoco debería ser celebrado porque están siendo los que lo celebran del mismo modo egoístas con Dios, que hizo nacer al ser humano. Ustedes saben que hay una canción por ahí de Anthony Ríos que dice, allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. ¿Verdad? Recordamos esa canción donde en vez de regalarle al niño en nuestro corazón para que entre, nos volvemos vanidosos y empezamos a regalar muchas cosas que nada tienen que ver con el verdadero motivo de la celebración que ya tiene la Navidad. Muy bien, ya para ir finalizando, como indica la Biblia también, en el momento del nacimiento de Jesús, los Reyes Magos le ofrecen obsequios, que en realidad es lo que todos deberíamos hacer, regalarle a nuestro Señor nuestra razón de ser, de vivir, regalarle ese espacio en nuestro corazón. Entonces, que eso es lo que deberíamos hacer, esa ofrenda, de manera especial para, sobre todo siendo, como decíamos anteriormente, solidario con aquellos que menos tienen, porque hay muchas iglesias, espacios de trabajo como escuelas, donde se hace recolección de alimentos para llevarlo a esa persona que menos tiene. Es algo material, pero es algo que nace del corazón de querer agradar a otros que quizás no tengan los mismos recursos que nosotros. Por eso las ofrendas que tenemos que hacer en este tiempo son para Cristo. Finalmente, vemos aquí un fragmento del Evangelio de Mateo que dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes como oro, incienso y mirra. Recuerdo yo que cuando niño, en mi casa mi madre buscaba una latita o ponía un anafe a quemar incienso y cuando llegaban las 12 de la noche de Año Nuevo, entre el 31 y el día primero, entonces humedaban la casa completa, quizás por llamar la buena vibra, por decirlo así, cosas que sencillamente quizás se hacía con otro sentido, pero lo que se buscaba era como recordar ese momento del nacimiento de nuestro Señor, sobre todo cuando recordamos aquí que le ofrecieron oro, incienso, creo que se quemaba, y mirra, que no tengo el gusto de conocer la mirra, de hecho. Entonces, este tiempo de Navidad es un tiempo para nosotros abrir nuestro corazón, tratar, pedirle a nuestro Dios que cambie mi manera de ser si no le agrada, que me ayude a ser mejor persona, a dar lo mejor de mí y que orándole para que este año ya termine de pasar y que el año que viene sea de mejores progresos para cada uno, que cada uno se enfoque y que se olvide de todo eso negativo del año pasado o de este año y procure para el año que viene tener una actitud diferente. Recuerden el lema de nuestro programa, mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Eso tenemos que recordarlo. Van a llegar momentos difíciles, claro. Sin embargo, esto no será para siempre y podemos superarlo porque ya históricamente y de manera personal todos hemos superado en algún momento parte de lo que es nuestra historia. Entonces, por esto, vamos a agradecerles a ustedes este tiempo que nos han compartido y sobre todo con este último deseo que es
Muchísimas gracias por la fineza de su atención. Feliz Navidad 2020 y un exitoso año 2021 para ustedes y sus familias. Entonces, yo espero que esta pequeña historia que acabamos de compartir con ustedes les sea de mucho crecimiento, que recordemos lo importante que es para todos en este tiempo cambiar la manera de ser, abrirle el corazón al niño Dios para que nazca en él y pueda así recompensarnos con su amor por el cambio que demos cada uno y cada uno. Entonces les recordamos que esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite cada sábado por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano, y recordándoles también que buscamos promover valores sociales, morales y culturales por una mejor calidad de vida. Como ya mencionamos en el tema de la Navidad, nuestro lema es mantener siempre una actitud positiva. Es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Les recuerdo que ofrecemos servicios de psicología online en vista del distanciamiento que tenemos que mantener porque este coronavirus no quiere pasar ni la gente quiere entenderlo, pero también por algunas personas que posiblemente tengan dificultades por su trabajo para tener citas presenciales. Estamos aquí patrocinados hasta este momento por Dios, que es quien nos mantiene aquí, pero necesitamos alguna llamada, algún amigo que ustedes tengan o ustedes algún servicio que se pongan en contacto con nosotros para ayudarnos a promover y mantenernos en la plataforma. Este programa que lo hacemos con mucho cariño y respeto para ustedes. Les recordamos también seguir nuestras cuentas, la de Generaciones Radio, en Facebook, Instagram y YouTube, donde pueden ver este programa de forma íntegra, completo, y suscríbanse a su canal, pero también suscríbanse a nuestro canal Orientaciones para la Vida RD en YouTube, donde este segmento y los otros segmentos del programa se pasarán, pero ya de manera más corta, sin el programa completo y no segmentado. Entonces les invitamos a que nos acompañen también suscribiéndose a nuestro canal, activando la campanita, compartiendo el contenido cuando ustedes entiendan que les puede servir a ustedes o a otras personas, y que nos sigan en Facebook y en Instagram, como hemos dicho. Entonces, no nos queda más que desearles a ustedes que el próximo 24 de esta semana pasemos una Navidad en lo posible de manera prudente, si es en familia, que sea prudente, pero siempre cuidando los protocolos, el distanciamiento, el alcohol, la mascarilla, en los casos que sea posible, para que podamos pasar una Navidad sin más pérdidas humanas. Y sobre todo, el año que viene sea mucho mejor, que ya el próximo programa va a ser antes del año que viene y es el último programa del año, que es donde vamos a compartir con ustedes algunos deseos que tenemos, sobre todo motivaciones para el próximo año. Entonces, les agradezco. Pueden contactarnos, por favor, se me olvidó decirles eso, al 809-497-9833 y escribirnos también a nuestro correo ernesto07121972@gmail.com. Entonces, muchas gracias. Pasen una muy feliz Navidad. Que Dios me les bendiga, me les cuide, me les proteja y que este coronavirus ya llegue hasta aquí. Así que muchas gracias por la fineza de su atención y de verdad esperamos que puedan de verdad haber escuchado este programa. Bendiciones y hasta el próximo programa. Wow, no me